Buen día, Azua, de toda la región sur del país. Este es su programa Gerencia en Acción. Inmediatamente vamos a entrar con nuestra oración en el día de hoy, que decimos: gracias a Dios por darnos un nuevo día, amor, esperanza, trabajo y salud. Que el Todopoderoso nos ilumine para seguir avanzando en Azua, toda la región sur, la provincia de Azua, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Gerencia en Acción. Tenemos que recordarle que el próximo 26 de junio tendremos la conferencia Plan de Negocios por la plataforma Zoom a partir de las 7 de la noche. Eso será el jueves 26. Usted puede inscribirse en el 829-584-9211 y esta conferencia es sin costo. En el día de hoy hablaremos en nuestra opinión sobre los 62 años del CONET, en la cápsula de negocios, la informalidad laboral, unas declaraciones del director general de impuestos internos sobre las exenciones fiscales. Asimismo, en los industriales vamos a conversar sobre una noticia que salió sobre las materias primas para las industrias, una acción que plantean los empresarios de Santo Domingo Norte sobre la informalidad y un estudio sobre el crecimiento económico, así como el combustible y la tasa de cambio. Nosotros vamos a conversar con ustedes bajo esos estándares de información. Inmediatamente vamos con nuestra opinión en el día de hoy, que nosotros la hemos titulado Los 62 años del CONET. El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONET cumple 62 años de su fundación y ha contribuido al desarrollo del país con sus inversiones. También el Estado ha contribuido con el CONET, generando incentivos empresariales para la inversión, y ha sido una combinación de esfuerzos para que podamos exhibir el gran capital que el sector empresarial tiene luego de la muerte del presidente Trujillo. En su celebración del día jueves 5 de esta semana que finaliza, el CONET expone grandes desafíos que tenemos como país. Entre ellos citó la calidad educativa, la eficiencia del gasto público, la informalidad laboral, la competencia desleal y la necesidad de fortalecer la gestión municipal y el ordenamiento territorial. También el CONET, a través de su presidente, planteó que la situación haitiana está en crisis y que casi en su totalidad Haití está dominado por las bandas armadas, que representa un riesgo inmenso y multidimensional para la República Dominicana. Esperamos que todos los sectores entiendan esta última reflexión del CONET, porque si permitimos que el desorden de Haití se instale en la República Dominicana, el país irá a la disolución inevitable. La idea de hacer otro plan de documentación no debe concretizarse, más cuando los nacionales haitianos no les interesa su documentación. Recordemos que el gobierno del presidente Danilo Medina se gastaron más de 3.000 millones de pesos sin ningún resultado. Fortalezcamos nuestra frontera, castiguemos a los dominicanos que incentivan la inmigración, incluyendo estamentos empresariales, quizás también desde el ámbito militar y otros sectores civiles, para poder tener un país de mayor nivel de riqueza y seguir avanzando. La Fundación Gerencia en Acción está para servir. Contacto al 829-584-9211
y nuestro email fundaciongerenciaenaccion@hotmail.com y fundaciongerenciaenaccion@gmail.com. Vamos a quizás a insistir en un proceso, tanto lo que es la informalidad empresarial como la informalidad laboral. En el día de hoy nuestra cápsula versará sobre la informalidad laboral. La informalidad laboral tiene su origen para la Fundación Gerencia en Acción en dos razones. Una es el concepto de la informalidad propiamente dicha del sector de las MIPYMES y el sector empresarial, y la otra el no salario competitivo. La informalidad empresarial, al no tener registros mercantiles, ni estar inscrito en la Dirección General de Impuestos Internos, ni el Ministerio de Trabajo, ni en ninguna institución estatal, como empresa, se hacen casos omisos a esas leyes, incluyendo la Ley 488-08 y sus modificaciones sobre los MIPYMES, y la Ley de Emprendimiento 688-16 sobre el marco legal del emprendimiento, pues evidentemente esas empresas están fuera de lo que es el ordenamiento lógico empresarial y por consiguiente generan informalidad laboral que impacta en una competencia desleal y en una distorsión al sistema de seguridad social y protección del Estado a personas vulnerables, producto de que si trabajan en una empresa no formalizada, pues el Estado, a través de los mecanismos de compensación social, pues tiene que hacerse cargo tanto de la salud como de algunos elementos de protección cuando existe algún nivel de accidente con ese trabajador. En otro orden, el salario no competitivo impulsa a trabajadores a tener que irse, digamos, a motoconchar, abandonar las fincas de los campos. Y en el área de la construcción también es impactada por esta situación, por no generar unos salarios que permitan vivir al trabajador dignamente. Está claro que cuando existe una mano de obra ilegal, esta situación deprime los salarios, porque esa mano de obra, aún pagando el mismo salario nominal, las prestaciones laborales, el horario de trabajo, los beneficios de seguridad social y otros elementos colaterales de esa mano de obra ilegal, no los recibe y reduce costos operacionales de las empresas. La Fundación Gerencia en Acción insta a analizar las causas de esta situación de la informalidad laboral y de esa forma generar políticas públicas que minimicen esta situación junto a la informalidad empresarial. La Fundación Gerencia en Acción está para servir. Contacte al 829-584-9211, nuestro email fundaciongerenciaenaccion@hotmail.com y fundaciongerenciaenaccion@gmail.com. En esta semana, el señor Luis Valdés, director general de Impuestos Internos, pues emitió unas declaraciones sobre las exenciones fiscales. El director de Impuestos Internos dice que las exenciones fiscales en República Dominicana representan un gasto tributario estimado en unos 243.000 millones de pesos, lo que afecta significativamente el presupuesto nacional, que operan en condición de déficit, según dijo este jueves el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés. El titular de la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, invitó a profundizar sobre las causas o posibles soluciones al tema. Dijo: yo no quiero entrar en detalle de por qué ni cómo, solamente que es el dato que manejamos. Ante la ausencia de una reforma tributaria estructural, Valdés indicó que la institución se concentra en cumplir con su responsabilidad institucional, alcanzar las metas de recaudación dentro del marco de la ley vigente.
En los primeros 5 meses del 2025, la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, recaudó 397.000 millones, lo que representa un cumplimiento del 100.1% con respecto a las proyecciones de ese periodo. El director destacó que sectores como turismo y restaurantes han sido clave en este desempeño. Las exoneraciones de vehículos de importación representan un sacrificio fiscal de 3.854.6 millones para el Estado entre el 2020 y 2024, únicamente bajo disposiciones que otorgan una exención del 100% de exención según datos de la Administración Tributaria. Esa cifra ha reavivado los cuestionamientos sobre la equidad y efectividad del régimen de incentivos fiscales vigentes. Damas y caballeros, esta publicación salió en el Listín Diario. Realmente es un dato importante que da la Dirección General de Impuestos Internos a través de su titular, el señor Luis Valdés. Recordemos que hay exenciones para los combustibles, que debe ser uno de los componentes más importantes de esos 240.000 millones que plantea el señor director, y que nosotros entendemos que realmente eso hay que revisarlo. Como él no dijo eso, solamente da el dato, como bien plantea en sus declaraciones, pero la Fundación Gerencia en Acción entiende que el concepto de las exenciones de los combustibles hay que revisarlo, porque quizá para el elemento de transporte, en buscar mecanismos más menos contradictorios de compensación, pero aquí hay empresas que son productoras, digamos, de materia prima, y entonces tienen exoneración de combustible. El sector energético también había que ver hasta qué punto se puede reducir el elemento de esas exenciones de combustible, que también parte del sector energético que produce la energía que consumimos, pues tiene exenciones. Asimismo, los hoteles turísticos, las zonas turísticas, por sus leyes de incentivos, también tienen elementos de incentivos fiscales, pero también las empresas que están clasificadas en proindustria y otras que están clasificadas como zonas francas especiales, también tienen exenciones de combustible. Es decir, estamos hablando que solamente un solo producto que impacta al sector empresarial, o mejor dicho, al gran sector empresarial, porque las MIPYMES no llegan esos incentivos, a pesar de que la ley 488-08 tiene algunos elementos que podrían llamarse incentivos, pero es la minoría que accede a ellos, igual que la ley de emprendedor, la 688-16. Entonces, el gran capital es que tiene en sus manos esos por los sectores que le hemos mencionado, esos 243.000 millones de pesos, que habría que ver cómo en alguna medida ese gran capital se sacrifica. Nosotros decimos que el sector de la MIPYME hay que incentivarle en los costos que la limitan, como es el caso de la energía eléctrica, como es el caso de los elementos de los alquileres, como es el caso de los elementos de las comunicaciones. Pero no llegan esos incentivos porque todavía no se ha generado, digamos, políticas públicas para impactar en los costos de las MIPYME. En consecuencia, quizá también con el asunto del financiamiento, ProMIPYME ha hecho un trabajo importante para, digamos, minimizar los costos de los financiamientos, pero es insuficiente los capitales que tiene porque son muy limitados para obtener financiamiento quizás con mayor nivel de fondos, como los 3, 4, 5 millones, antes de tener una escala de cumplimiento hasta llegar a esos niveles. Es decir, la MIPYME
cargan con unos conceptos de costos que no hay políticas públicas para minimizarlo. La gran empresa, el gran capital, sí tiene, por los sectores que hemos mencionado, que impactan. Entonces, vamos a ver, no hay reforma fiscal. El señor director dice, es evidente que hay un déficit por falta de recursos, y eso lo vemos en la inversión pública, cuando hay mucha demanda de inversión pública, pero el gobierno, con los frentes que tiene abiertos, está siendo cauto con la inversión pública para no generar un nivel de desequilibrio. Y entonces, esas declaraciones del señor director, ese dato que ha dado, pues creemos que todos tenemos que, digamos que de una u otra forma, analizarlo y solicitarle entonces al señor presidente de la República que converse con los sectores empresariales para ver que si de alguna manera esos 243.000 millones de pesos, 240.000, entre ese rango, pues podemos conseguir que el gran capital pueda sacrificarse un tanto para beneficio de todos. En otro orden, los empresarios de Santo Domingo Norte señalan que la informalidad es un reto importante para las recaudaciones de Santo Domingo Norte. Julián Pérez, presidente del Consejo Empresarial de Santo Domingo Norte, se refirió a la informalidad en un acto celebrado en esta semana en un hotel de la ciudad de Santo Domingo. El presidente del Consejo Empresarial Santo Domingo Norte, Julián Pérez, dijo que uno de los principales retos que enfrenta la comunidad emprendedora es la informalidad. Entendemos que la informalidad no debe ser percibida como una carga, sino como un escalón hacia la estabilidad, el acceso al financiamiento y a la participación en grandes licitaciones y alianzas, señaló Núñez. Agregó que fomentar la formalidad es también fomentar una carga tributiva más justa. Dice Núñez, sabemos que la falta de liquidez sigue siendo uno de los mayores desafíos del emprendedor dominicano, indicó el representante del Consejo Empresarial de Santo Domingo Norte. En la apertura de la conferencia que ofreció el director general de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras, titulada Transformando Santo Domingo Norte desde el sector empresarial. Dijo que la combinación de costos operativos altos, dificultades de acceso al crédito y obligaciones tributarias rígidas termina asfixiando la capacidad de crecimiento de los negocios en Santo Domingo Norte. Dice Núñez que abogamos por una mirada técnica y y consenso sobre la reforma fiscal en curso o la que podrá venir. El Estado necesita recursos, así, pero no a costa de, digamos, de desincentivar la producción, dijo Núñez. Ese es un planteamiento interesante. Fíjense cómo el propio sector empresarial ya se está dando cuenta que la informalidad es una, digamos, una retranca al proceso, y él plantea que reduce la equidad contributiva porque evidentemente genera, digamos, algunos elementos de competencia desleal. En esta semana también es importante puntualizar, es una información del periódico Diario Libre, dice que el primer trimestre del presente año, enero-marzo del 2025, los factores que más afectaron la competitividad de la industria fueron el costo de las materias primas, el tipo de cambio y el bajo nivel de actividad económica, según el ranking de factores que afecta a la competitividad establecido trimestralmente por la encuesta Coyuntura Industrial, CEI, en oposición que puede considerarse intermedia. Factores como la competencia desleal, la competencia de productos importados, la carga tributaria y la carga laboral también afectaron la competitividad. En el trimestre bajo análisis, el costo de las materias
prima tuvo una incidencia de un 19%. Este factor, desde el trimestre julio-septiembre del 2019, ha estado entre los primeros 3 factores de mayor preocupación para el sector industrial. La encuesta de coyuntura industrial realizada trimestralmente por la Asociación de Industria de la República Dominicana, AIR, en ella se determina por orden de importancia cuáles son los principales factores que inciden en la competitividad del sector industrial y en un trimestre en particular. El tipo de cambio pasó al 9º lugar en el trimestre julio-septiembre del 2024 y en el 3er lugar en el primer trimestre de este año, según esta encuesta, como una incidencia de un 17%. El bajo nivel de actividad económica pasó a un 6º lugar y desde el último trimestre, octubre-diciembre de 2024, a un 2º lugar, enero-marzo de este año, con una incidencia también de un 15%. Estos 3 factores unidos, reflejan una incidencia de un 51% en la actividad económica y generando, obviamente, menos actividad en términos de recursos. Fíjense, esa encuesta evidentemente refleja una realidad que todos vivimos entre enero y marzo y parte de abril. Pero también hay que decir que cuando los gobiernos no invierten en forma suficiente, pues la economía se resiente. ¿Por qué? Porque los proveedores del Estado no son parte de la dinámica económica, empresarial y comercial. Cuando se construye un puente, por decir una obra no tan grande, en una localidad, en ese puente se mueve el ferretero, se mueve la farmacia, porque alguien tiene que cortarse, se mueve o a un accidente laboral, se mueve el área de comida, porque las fondas y los restaurantes se mueven, simplemente por hacer un puente. Entonces, todo ese esquema de velocidad económica se reduce cuando el Estado no invierte. Y si el Estado no invierte, entonces se reduce la capacidad de las ubicaciones de los ingenieros, pero el Estado invierte en función de las recaudaciones. Es decir, es un ciclo que inevitablemente tenemos que tratar de romper. ¿Por qué? Porque si el Estado no tiene ingresos suficientes para hacer obra, para pagar la deuda y para pagar sus compromisos, evidentemente que la economía en términos global sufre. Y de ahí los resultados de esa encuesta que evidentemente coincide con lo que de una u otra forma los MIPYMES han sufrido en ese primer trimestre, y lo que pudo haber sido abril. Se respiró algo en mayo, eso hay que decirlo, por la incidencia de las madres y porque muchas empresas en abril pues desembolsaron bonos sobre la base de su beneficio del año 2024, y eso dinamizó un tanto la economía en ese abril y mayo. Pero evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo para que el gobierno tenga mayores niveles de recursos y dinamice la economía a través de sus gastos de capital. Tenemos que recordar que la conferencia Plan de Negocios para el jueves 26 de junio a partir de las 7 de la noche en la plataforma Zoom, usted puede inscribirse en el 829-584-9211, es sin costo, para que conozca cómo puede manejar los elementos básicos y fundamentales de un plan de negocio. Esto lo invita a la Fundación Gerencia en Acción para que usted, como MIPYME, como profesional, se integre a realizar planes de negocio cuando vaya a hacer sus inversiones o cuando vaya a hacer expansión de su negocio o como negocio en marcha. Tenemos que decirle a los contadores de Jaina, los contadores de Jaina tienen
la Fundación Herencia en Acción tendrá una conferencia también virtual dirigidos a los contadores del municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, que nos escuchan por allá. Esa conferencia será sobre contabilidad y los impuestos, que estará dirigida a los contadores de Jaina para que tengan una conceptualización de cómo se maneja una contabilidad correcta, armonizada con los impuestos que debemos de contribuir para el Estado dominicano. Así que ya lo saben, los contadores de Jaina, de parte de la Fundación Gerencia en Acción, tendremos una conferencia vía la plataforma Zoom el 18 de junio a partir de las 7 de la noche para que todos estén conectados para nutrirnos de conocimientos. La tasa de cambio, el dólar para la compra está a 58,88 y para la venta a 59,28. El euro está para la compra a 64,04 y para la venta a 67,43. Esta información usted puede obtenerla en en la página del Banco Central de la República Dominicana. Asimismo, los combustibles se quedaron congelados en la nevera, como diría la licenciada Wendy Espinosa. La gasolina premium costará 290,10, la gasolina regular 272,50, el gasoil regular 221,60, el gasoil óptimo 239,10, el gas kerosene 203,20, el gas licuado de petróleo 132,60 y el gas natural 43,97. El gas kerosene hubo unas variaciones allí y entonces hay que revisar ese precio, pero todos los demás precios son los que corresponden a esta semana que inicia desde hoy hasta el próximo viernes. Fíjense, nosotros tenemos que decir que la Contraloría General de la República, es un dato para los ayuntamientos de la región sur y del país, está inmersa en el proyecto NOVASI, que son las normas básicas de control interno. Normas de control interno básicas, y en ese tenor, el ayuntamiento municipal de Asua, cabecera, pues está en ese ranking como el número 1 en el cumplimiento de las normas de control básica que monitorea la Contraloría General de la República. Es un dato interesante, son una serie de normas, una serie de cumplimientos de control que van desde el manejo, de controlar el manejo de la nómina, de controlar el manejo de las compras, de tener los comités, es decir, unas normas básicas de control que el Ayuntamiento Municipal de Asua está en ese ranking como el número 1. Asimismo, tenemos que decir que el Ayuntamiento de San Gregorio de Nigua, de la provincia de San Cristóbal, está inmerso en ese proceso y se han creado las comisiones de trabajo para que se pueda concretizar una puntuación importante en ese ranking que da la Contraloría General de la República. Ese es un ranking independiente a lo que es el SIXMAT, el Sistema Institucional de Monitoreo que maneja, digamos, la Liga Municipal Dominicana y a través de FEDOMO. Pero el NOVASI lo maneja, este ranking lo maneja la Contraloría General de la República, y eso es importante porque eso, bien aplicado, le da transparencia a los municipios y distritos municipales del país. Señores, un estudio sobre el crecimiento económico en la República Dominicana establece que ese crecimiento no está sincronizado con la mejoría salarial.
y se recomienda implementar un mecanismo de ajuste automático basado en inflación y productividad. Esta información está en el Diario Libre y firmada por Pedro Martín Sánchez. Se presenta de esta forma. Un estudio presentado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, concluye que la expansión de la economía dominicana no se refleja en los salarios de la población de manera más directa, mientras el Producto Interno Bruto, PIB, ha exhibido un crecimiento promedio de 4.5% en los últimos 23 años, el ingreso laboral apenas ha subido un 0.02%, con múltiples caídas y picos aislados, señala el informe del Instituto de Investigación Socioeconómica, INICE. Wander Gomera y Magdalena Castillo, investigadores del proyecto, describen que a pesar de que el Producto Interno Bruto en los años 2010 a 2015, los salarios reales se redujeron, lo que sugiere la desconexión entre el desempeño macroeconómico y el bienestar de los trabajadores. Si unimos esta información a lo que nosotros planteamos en nuestra cápsula de negocios, que el no salario competitivo para los dominicanos lo impulsa a ir a elementos de informalidad, llámese frituras, llámese vendedor de frutas, llámese motoconcho. Si apareamos lo que planteamos con la cápsula de negocios, con esta información de este estudio realizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y quienes sus autores son Wagner Gomera y Magdalena Castillo, pues evidentemente que tenemos que hacer un trabajo para generar políticas públicas que permita que nuestros trabajadores, que nuestros salarios sean competitivos y puedan incentivar a las personas a ir a cumplir horario de trabajo, porque ahí se le dará seguridad social, que implica pensión y salud, se le dará un salario digno y una serie de beneficios que dan las empresas formales. Dice el estudio que en lo que respecta a la participación de los salarios reales del Producto Interno Bruto durante el periodo 2007-2023, ha mostrado una tendencia general a la baja, mientras que en el año 2007 los ingresos laborales representaban aproximadamente el 30.8% del PIB. Para el año 2023, esta proporción se ha reducido en un 24.1%. Ante el panorama, la UAS, a través de su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y el INICE, presentará un proyecto ante el Congreso Nacional para que se incluya la indexación anual del salario general público y privado en la reforma del Código Laboral próxima. Como ven, nosotros estos estudios son ya un elemento categórico en ese aspecto. Nosotros teníamos una percepción aislada de la no competitividad del salario para que la gente se emplee, y este estudio evidentemente le da la razón a la cápsula de negocios del día de hoy. Tenemos que recordar que agua buena, usted tiene que hidratarse, y la hidratación es importante con agua buena. El Mesón Suizo, el mejor restaurante de Asua de toda la región sur, el que viaja a la región sur y no va al Mesón Suizo, evidentemente no ha venido. Eso está en la calle 19 de marzo, esquina 16 de agosto, provincia de Asua, y su teléfono es el 809-521-9821. Allí está Nancy, familia y su equipo para darle la mejor atención. Peguero González Asociados, auditores, contadores y consultores en impuestos. Contacte al 829-830-1688 o al 809-237-2324. Sede Landrón y Asociados, pisos y estampados y pulidos, de todo en concreto,
llame hoy al Alexis Mercedes al 809-879-4222, Mercedes Landrón y Asociados. Hotel El Ancla en Barahona. Usted va a ese hotel y está cerca de todo, de Pedernales, de Neiva y sus cuevas, de Neiva y las Marías y las Varías, de los Patos en Barahona, del Hoyo de Pelenquito en Pedernales. Es decir, usted está cerca de ir y venir desde el Hotel Suite El Ancla. Está en la calle de los Maestros, número 1, entrando frente a la Escuela Vocacional en Barahona. Contacte y reserve al 829-318-9431. Con el programa de nosotros en el día de hoy, su programa Gerencia en Acción, le damos la información de que la Fundación Gerencia en Acción está adscrita al Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y está habilitada por el Ministerio de Planificación y de Desarrollo en el Centro de Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Este dato es importante para las personas que quieran, personas y entidades que quieran contribuir con el desarrollo de los trabajos que hace la Fundación. Nosotros hacemos talleres de formación, hacemos conferencias, hacemos seminarios, todo en forma, digamos, a bajo costo o gratuito en la mayoría de los casos, como es el caso del mes de agosto, que vamos a estar en la provincia de Pedernales con un interesante taller. Tuvimos en la provincia de Bauruco con el taller La calidad en los procesos productivos, y todas esas acciones que hace la Fundación Gerencia en Acción son a título gratuito o sin costo. Asimismo, el mantenimiento de este programa, necesitamos realmente en ocasiones colaboraciones en términos de publicidad, porque el equipo que trabaja para hacer este programa posible todos los sábados, pues tiene algunos niveles de compromiso el programa, iniciando por la emisora y todo la productora general, que es Wanda Carrasco, el director técnico de la fundación, que es Samuel Leguén, y una serie de personas que trabajan alrededor del programa, y que evidentemente los traslados de los conductores Ramón Pedero y Wendy Espinosa, pues hace que el programa, para llevarlo con los niveles de calidad que ustedes se merecen, pues tenemos que generar unos niveles de costo, y por cuál razón en ocasiones es necesaria la colaboración de amigos y empresas para seguir manteniendo este programa. Para contacto en ese sentido, puede contactar al 829-584-9211. Tenemos que decir también que siempre está con nosotros nuestro coordinador de cabina, Nelson de la Rosa, una persona que usted puede utilizarlo, digamos, en sus eventos, como maestría de ceremonia, digamos que animación en cabina, y un joven de esta comunidad, de este municipio de Azua, un joven valor, saludable y en salud, que tiene mucho por darle a su provincia, que trabaja aquí con nosotros como coordinador de cabina. Bueno, nosotros ya al final del programa tenemos que decir que el sector del Consejo Económico y Social, que está en discusión, inició su discusión, esto es una nota al margen de la posición que deberá asumir el país frente a la migración haitiana y la situación que vive la República de Haití. Nosotros desde la Fundación Gerencia en Acción solo esperamos que los intereses nacionales estén por encima de los intereses económicos de particulares, y que se pueda discutir allí con transparencia una política general que todos asumamos, desde los políticos, desde el gobierno, desde las iglesias, desde las organizaciones sociales y sin fines de lucro, que se oiga una sola voz sobre la base del planteamiento que pueda salir del Consejo Económico y Social. Hay que decir que esta iniciativa fue producto de
del llamado que hizo el señor presidente Luis Abinader a los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández. Es una acción sin precedentes realmente, y que esto ha generado una serie de posiciones favorables y otros no tan favorables, pero desde la Fundación Gerencia en Acción entendemos que todo diálogo es importante para mejorar la salud de la República Dominicana en términos sociales y en términos de ese problema grave que todos coincidimos en que es un problema grave, pero que ahora con este consenso que se pueda manejar en el Consejo Económico y Social, pues se generará una política clara frente a nuestro vecino Haití. Pues reiteramos que lo único que la Fundación Gerencia en Acción espera, que se discutan con transparencia los temas, que genere una política pública que todos las asumamos, y que los intereses de la República Dominicana estén por encima de los intereses particulares inmediatos. Porque debemos decir que el gran capital y todos los que tienen trabajo full y de buena manera, que han hecho su fortuna bajo esquemas de trabajo, son personas en las provincias y a nivel nacional, son personas de primera en la República Dominicana. Si se van a otros países, a Europa o Estados Unidos, porque el país se descompone, serán personas de quinta, y cuidado, o simplemente serán un número. Entonces tenemos que cuidar lo que tenemos. Así que hasta el próximo sábado, si Dios lo permite, y estaremos con ustedes en otro encuentro de su programa Gerencia en Acción. Hasta el próximo sábado.